pues me voy a ir directamente a la solución de estos ejercicios. Les recuerdo que esta semana vamos a tener el segundo parcial y que estos son los temas que se van a estar revisando de manera muy... Sobre todo, bueno, morfología, ya saben, ¿no? Lo que estuvimos viendo sobre cómo palabras simples, derivadas, compuestas y distinguir tipos de morfemas. Vamos a estar analizando clases de palabras, que es identificar los tipos, y también lo vamos a estar haciendo con las frases. Entonces, pues bueno, vámonos directo a los ejercicios para ver si avanzamos rápido o no. Entonces, voy a hacer un poquito más grande esta tabla para que no sea tan terrible. Alimentación sería una palabra simple, derivada o compuesta. Abran sus micrófonos y ayúdenme a... ¿Derivada? Exactamente, ¿no? El derivado. Armó. Derivada. Esta es derivada. El verbo armar. Sería simple. Perdón, simple. Justamente, del verbo armar, que nada más está conjugado, ¿no? Es flexión, ¿verdad? Es flexión. Sí. Exacto. Esta es solamente la flexión. Aquí tenemos la raíz. Y cuando flexionamos el verbo, es una palabra simple, ¿no? Muy bien, freidora. Derivada. Derivada. Exactamente, ¿no? Justamente tenemos el verbo freír, y de un verbo lo que se generó fue un sustantivo. Ahí decimos, órale, ¿no? Pues aquí sí hubo un cambio de a de veras, ¿no? No hubo una modificación menor sobre el tiempo, el aspecto, el modo, no, aquí se cambió la palabra por completo. Pausadamente. También derivada. ¿Alguien la ve como compuesta o todos la ven como derivada? Compuesta, ¿no? Pausa y mente. Pausada. Sí, digamos, pausada. Yo creo que lo que estamos viendo es como, pues, lengua justo no se comporta nunca de manera sistemática en todos sus rincones. Tenemos, por supuesto, o sea, alcanzamos a ver, y esta palabra incluso todavía funciona en la lengua, ¿no? Mente, la mente, es un sustantivo, y justamente esta A, lo que hace es que sea como en femenino el adjetivo. Es como una especie de residuo que quedó ahí de la flexión de género. Perdón, Varinia, pero yo creo que no se refiere a la mente, ¿no? Eso más bien es un sufijo que es simplemente es un sufijo, lo vuelve adverbio, ¿no? Exactamente. Entonces, van a encontrar que hay estas dos posturas. Hay unos que la consideran compuesto, sobre todo desde una perspectiva etimológica, ¿no? Cuando la vemos a través del tiempo, pues sí decimos, no, pues esta palabra sí viene de un compuesto. Pero en la actualidad, en sincronía, ya se parece mucho más a un proceso derivativo, ¿no? En el que sabemos que tenemos que agarrar un adjetivo, ponerlo en femenino, si es que se flexiona, y agregarle mente, el sufijo, que para muchos ya es un sufijo derivativo mente. Yo, digamos, la verdad, no me voy a pelear, creo que cualquiera de las dos, cualquiera de los dos análisis son válidos. Solo recordar que está enfocando mucho más un comportamiento ya actual en sincronía, y pues, pone de relieve tal vez un proceso, ¿no? En diacronía, ¿no? Algo que pasó en diacronía con una palabra que sí todavía llegó al español de manera independiente, por supuesto, ¿no? Porque claro que esta mente ya no es la mente, ¿no? La mente. Sin embargo, sí era, y sí venía de ahí, y era de ahí que se flexionaba el adjetivo en femenino, para concordar con el sustantivo que venía. Partía de un verbo, ¿no? De pausa, no, o fue el adjetivo. Sí, digamos, no. De hecho, la estrategia, en este caso particular, viene de un adjetivo que se deriva de un participio del verbo pausar. Pero acuérdense, esta fórmula de mente es con adjetivos. Entonces podemos decir fácilmente, tristemente, rápidamente, y por supuesto todas las otras que puedan derivarse, adjetivos que podrían derivarse de participios, de verbos, ¿no? Como eso, pausadamente, o tal vez, no sé, cosas como acaloradamente, y que van a empezar a ver ahí también todavía las partículas un poco de los participios, ¿no? Pero claro, hizo un adjetivo con un participio y luego se derivó o se compuso a la palabra como la vean. Yo creo que sí, yo también estoy más de acuerdo en que ya se comporta más como un derivado ahorita, ¿no? Como una estrategia para derivar adverbios de adjetivos, ¿no? El resultado siempre
esta palabra siempre va a ser un adjetivo, a veces con la A de femenino, cuando el adjetivo flexiona. Piensen en feliz, pues ahí no metemos la A, ¿no? Felizmente, pues no. Tristemente, pues no. Pero en todas las otras, ¿no? Groseramente, empezamos a meter la A ahí para poder conjugarlo con el mente. Entonces yo, si se las hacer un examen, cualquiera de estos dos se las daría como correctas. La que definitivamente no es esta, ¿no? Ahí sí, definitivamente no es simple. Hay varios morfemas ahí que se pueden reconocer y entonces no puede ser simple. Ahora, tardado. Para. Simple del verbo tardar sería flexión, ¿no? El participio del verbo tardar. El participio, ojo, ojo, participio, infinitivo y gerundio son justamente las formas no personales del verbo. Y eso significa que no son conjugación. La conjugación agrega persona. Siempre sabemos quién en la conjugación. Armó, tercera persona del singular, ¿no? Sí, cierto. ¿No? Además, todavía nos falta el tiempo, el aspecto y el modo, ¿no? Nos dice número, persona y tiempo, aspecto y modo. Es muy informativa la conjugación del español. En cambio, no nos da una idea como de pasado, ¿no? De resultado. A diferencia del infinitivo, que es como una significación muy neutra con respecto a temporalidad, y el gerundio, que siempre representa como la noción de simultaneidad o de algo que sucedía al mismo tiempo, ¿no? O que ya estaba sucediendo cuando algo más ocurrió. Entonces, recuerden esto siempre, hay que saber separar gerundio, infinitivo y participio de los verbos conjugados. Y se consideran más en el ámbito de la derivación, ¿no? Porque es como, y además porque muy probablemente no sepamos si es un sustantivo, si es un adjetivo. Bueno, el tardado, pues al menos que sea el tardado, ya llegó el tardado, pues sería un sustantivo. Pero sea tardado, sería como un participio, pero, y cosas así. Ya me distraje. Pero sí, es una tardada. Una cosa así, por ejemplo, se intenta hacer un sustantivo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? O ya. ¿Libre qué sería? Simple. Exactamente. Esta sí es simple. Van a ver que en la lengua observaremos que la raíz llegó con variantes, ¿no? Y que algunos como que, bueno, libremente, por ejemplo, ahí se mantiene igual, pero en otros ámbitos van a ver que de pronto como que fuera más bien libertad, ¿no? Que la raíz llegó con variantes. ¿Qué está pasando en del? Compuesto. Es un compuesto, ¿no? Sí. Y el... Taxis a ya de manera muy popular se le llama contracción, ¿no? Es una contracción. Y en el español se reconocen básicamente dos, les digo, las de del y la de al, en donde sabemos que aquí hay una preposición y un artículo, ¿no? Está junto por una cuestión de, ¿se acuerdan los procesos fonológicos de los que hablábamos? Pues de pronto se funden, ¿no? Algunos de los, sobre todo si son el mismo, ¿no? Las dos vocales son la misma, pues entonces se simplifica la articulación y se fusiona. Entonces sí, sería pues es una composición, de alguna manera extraña o muy gramatical, ¿no? Una composición en el ámbito de la gramática. De hecho, el femenino todavía sigue separado de la... Sí. Y algunos, por ejemplo, yo creo que ya han visto ¿no? Pal, que todavía no es tan antiguo como los otros y la gente suele marcar todavía con un apóstrofe que algo se está perdiendo ahí. Y además porque aquí se está perdiendo una sílaba entera, ¿no? Y aquí se está pasando tal vez algo distinto a lo que pasa acá con las vocales. Aquí se pierde todo lo demás. Pero también sería una contracción si la ven en algún momento en el discurso. Salud. Simple. Es simple. Así es. Si se dan cuenta, este sustantivo, van a ver que por una cuestión de semántica, tiene restricciones de flexión. No se flexiona género, o sea, tiene género asignado, es femenino, pero no tiene masculino. Y por otra, tienen una restricción muy curiosa que es la del número, ¿no? No puedes pluralizarla. Entonces, este es un típico sustantivo
de los que se denominan no contables, ¿no? Que no, o sea, la concepción que los hablantes del español tenemos de la salud es una entidad que no se puede volver plural. A diferencia de otras que como que a veces sí, a veces no, está como que de plano no, las saludes, ¿no? Siempre es la salud. En cambio, las enfermedades, esas sí las podemos contar, ¿no? Y las podemos distinguir como entidades distintas. Perdona la distorsión, profesora. ¿Qué sería libertad? Derivada. Exactamente. Y entonces, lo que les decía sobre la raíz, ¿no? Es muy probable que esta es una variante alomórfica de la raíz, incluso de aquí, ¿no? Y recuerden, hay que observar las cosas medio que desde la perspectiva de la que lo están haciendo. ¿Es etimológica o no? Y van a ver que algunas palabras tienen mucho mayor profundidad en la lengua que otras. O sea, por ejemplo, en otros lados hemos visto, o sea, van a empezar a ver cómo hay cosas que se parecen, pero que están en distintos grados de desgaste fonológico, ¿no? De los que habían... no, con ustedes no vi lo de los la fonológico, perdón, aquí estamos en los sintaxis. Pero entonces el desgaste fonológico del que espero que alguna vez alguien les hable en la carrera, pues genera justo las variables en los morfemas. Una pregunta, ¿allí sería el sufijo sería AD, como también para amistad? No. Vendría desde el latín. Pero justo ahorita en sincronía, nosotros ya tenemos el sufijo dat, que nos permite hacer muchos tipos de como la de la felicidad, ¿no? Y la infelicidad, o no sé, no estoy siendo muy creativa, pero conocemos ese sufijo. Y sabemos que, por ejemplo, de feliz hacemos un sustantivo, o sea, bueno, feliz es un adjetivo, y de feliz hacemos un sustantivo, felicidad, la felicidad. Ahora, justo de libre, un adjetivo, tenemos libertad, pero en este caso es muy probable que sea más antiguo y que además por alguna extraña razón no se haya sonorizado y no se haya hecho dad, porque la T y la D comparten punto y modo de articulación, pero no el estado glótico. Una es sorda y la otra es sonora. Entonces, en la actualidad, este morfema está sonorizado, aunque aquí no. ¿Por qué? Se puede averiguar. No lo sabemos, no lo sé yo ahorita. Pero sí aplicaría entonces para amistad, quedaría como derivada también. Eso está interesante, habría que ver de dónde deriva. ¿Vendría de amigo o algo, no? Pues habría que ver, porque luego uno se va con la finta. Por ejemplo, dinero, uno dice, no, pues dinero, ero es el de panadero, no. No, pues no. Sí. No, exacto, entonces hay que comprobar, porque a veces nos podemos ir como con la finta. A mí me pasa muy seguido que les digo, ando yendo, son gerundios, y luego me marcan como gerundio cuando. Y no, pues no, o sea, ojo. O sea, hay de pronto casualidades en la lengua también. Entonces siempre hay que comprobar nuestras hipótesis. Yo creo que de amistad ha de haber, no, ahorita no me sé la etimología, pero ha de haber ciertas hipótesis de dónde viene. Creo que es una embarcación, ¿no? Una cosa así. Estaba viendo aquí en el libro de etimologías de Agustín Mateos. ¿Sí? La libertad dice, libertas, viene de liber, libre, la libertad. Entonces, de libertas en latín, ¿no? Entonces yo creo que es de ahí donde viene realmente. Pero sí viene de liber, que es libre. Sí, y es muy probable que sea mucho más antigua. Sí, es probable, mucho, claro. Mucho más antigua. Sí. Yo creo que por alguna razón esa T no se sonorizó como en otros casos. Porque es muy probable que ¿cómo era el de libertatis o cómo era? ¿Libertas? No, libertas. Libertas. Es probable que ese mismo que veo hasta terminó siendo dad en otros lados. Habría que ver, igual habrá que comprobarlo, no estoy segura. Sí. Pero bueno, es derivada etimológicamente del libre, ¿no? En la actualidad, ¿ustedes la verían ya como una simple? No. O sí, hubo quien la vio como simple. Servitualla, si no sigamos pensando. Compuesta. No, clarísimo, ¿no? Tenemos ahí lo que está de servilleta, ¿no? O de servir, no sabemos muy bien, y toalla. Perfecto. Yo la veo simple, pero no sé. No le encuentro una raíz. Qué interesante.
Sí, yo creo que ya ahorita en este momento es totalmente simple, ¿no? ¿A ustedes ahí alcanzan a ver alguna? Pues la terminación al, ¿no? Como que me da de gubernamental o municipal. Sí, que seguro es alguna Pero no etimología. usamos la palabra solo federación, ¿no? Pero no le veo más. Ujú. Federativo. O sea, Pero ahí está. ¿Ven? Etimológicamente seguro ha de ser derivada, aunque la raíz ya no llegó como en su forma simple, ¿no? Bueno, Llegó en sí. puras formas derivadas. Sí, porque federación, pues la terminación acción es la que le da el sustantivo, ¿no? Viene de feder, pero no usamos feder sola. No, no encuentro nada. no. Ahí me está faltando, por ejemplo, cultura. No sé si de dónde venga, dónde fue. Sí, no ¿Quién sé. sabe qué pasa ahí con esa? Entonces, cómo la vamos a analizar? ¿Simple? Yo creo que ya en diacronía, ¿ven? Ya sería mucho más cercana a una palabra simple. Y que sirve de base para derivar cosas, federalismo, ¿no? O cosas así. Federal, según la RAE, dice del latín foedus, eris, pacto o alianza. Pero viene de fedus. Feudo, ¿será como lo que daba feudo? Es foedus. Poedus. Pues miren, si les Entonces, interesa hacer un análisis de todas estas evoluciones, desde una perspectiva absolutamente etimológica, pues sí hay ahí, todavía se alcanza a ver que en efecto hubo un proceso de derivación a un nivel diacrónico, ¿no? Y es muy probable que a nivel crónico, pues la veamos como casi ya la palabra simple, o por lo menos la base léxica a partir de la cual creamos nuevos procesos federales, federalismo, o no sé, bueno, federales nada más fue el plural. Entonces, pues bueno, no sé si dejarla así con derivada o si considerar que tal vez también podría ser simple. Chan, chan, chan. Descongelamiento. Derivada. Y ven como algunas son como muy claro, ¿no? No nos queda la menor duda. Hemos visto este mismo en muchos otros lados y que incluso el verbo congelar existe, ¿no? Y que lo conjugamos. Pemex. Aquí ya saben que yo soy luego súper provocadora, me meten en tuertos. Son siglas, pero siglas que forman palabras, definitivamente, ¿no? Hay procesos fonológicos que se vinculan a la pérdida de sílabas. Podría decir que son compuestas entonces, ¿no? Petróleos y mexicanos. Uh-huh. O sea, yo creo que de alguna manera sí, bueno, por supuesto que son siglas, tal vez no las podemos poner en el mismo paquete que a todas las demás, ¿no? Por supuesto que no. Incluso hay algunos que a esto les llaman compuestos truncos, ¿no? Porque hay definitivamente, uno ve que una parte de la palabra importante está, pero que realmente no está toda la palabra, ni mucho menos la raíz, ni nada, ¿no? Solamente algo. Entonces, muchas veces estos compuestos truncos también son los que nos permiten hacer hipocorísticos, los nombres estos de cariñito, ¿no? Nacho, Paco y cosas así, perdemos sílabas y cosas así. O Mafer, Chema, ¿no? Estamos perdiendo sílabas y haciendo compuestos a partir de los dos nombres, José María, Chema, quedándose con el C y con el Ma, ¿no? Hay estudios sobre eso, pero entonces sí, pues, la manera en la que se componen nombres propios, perdónenme, compuesta. Ahorita que pusiste Pemex, lo podemos tomar, ya ves que en la definición de sintagmas y demás, el nombre o el sustantivo, pues cualquier cosa que defina un nombre o una cosa, pero a este no le puedo poner yo un artículo, no puedo decir el Pemex, ¿sí? No, porque es un nombre propio. ¿Es un nombre propio? Sí, Okay. O sea, dentro de los sustantivos es ok. un nombre propio. De acuerdo. Y van a ver que los sustantivos propios tienen ciertos comportamientos particulares. Por ejemplo, uno de ellos es que los determinantes como que no les gustan mucho, aunque en algunos contextos puedes hablar de el Juan, el Pepe, o de esta Ana, esta María, por lo general. Coloquialmente. Pues, no, pero por ejemplo la UNAM, eso está interesante. La ONU, el IMSS. La ONU, sí es cierto, ¿no? El IMSS. Por el Infonavit. Los petróleos, los Pemex, ¿no? Pues quién sabe, mira, qué interesante comportamiento acabas de encontrar. El Pemex, un Pemex, pues no, aquel Pemex. Es que, porque sí, pues, trabajo en el Infonavit, trabajo en el IMSS, etcétera, trabajo en Pemex. Es cierto. Pero es que todas esas siglas son de instituto, es correcto. Universidad, ¿no? Sí. En cambio aquí es petróleos. Es correcto.
no sé si por ahí tenga que ver, o sea, habría que ver cuáles son como justo los comportamientos morfosintácticos y qué podría estarlo motivando desde la propia lengua. Entonces ya hubo ciertas cosas que yo dije, pues ¿por qué es nombre propio? Me dijeron, no, pues no, sí, entonces ese no fue, ¿no? Entonces los nombres propios no tienen tanto problema, sobre todo los referentes a instituciones. Entonces, ¿qué será? No, pues tal vez todos los otros empiezan con sustantivos comunes que sí son referentes a instituciones o universidades. No sé, pero está interesante. Ciertamente no se le puede poner un artículo. Cierto. ¿Será porque serían los petróleos mexicanos? Pero a todos los que le ponen artículos empiezan con vocal, el Infonavit, la UNAM, la ONU, el ISSSTE, el IMSS, ¿no? Pero la PGR, bueno, la PG, sí, cierto. no sé, la CENTE y el, no sé, y el SME Sí, y el está raro. CONAM. No, ahí ya se nos cayó todo nuestro argumento. ¿Qué pasa, Rodrigo? Maestra, ¿y qué hay de unas siglas como, por ejemplo, PRI, que se deriva algo adjetival como priista? Entonces diríamos que PRI sería una raíz. Sí, ven, exactamente, ese es justo por lo que hablamos de bases léxicas. Porque llega un momento en donde nuestra noción de raíz empieza a ser problemática, ¿no? Justamente por esto, porque desde una perspectiva o etimológica vemos pedacitos que decimos, ay, pero como que ahí, ¿no? Como en el caso de federal, o en casos como este, que lo que tenemos es algo que a partir de ahí sirve para derivar cosas nuevas. Entonces, por eso ya después se habla de base léxica. Y sabiendo que la base léxica va a ser como el punto de partida para nuevos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, PRI es una sigla formada con las primeras letras de una frase nominal, partido de la revolución institucional, ¿no? Como era así. Así que avanzando, cuenta bien, pues es súper complicado, ¿no? Cuenta, habientes. Habientes, vean aquí, este sentido de habientes es el de latín, que era tener, en donde haber significaba tener. Y por eso los habitantes son los que pues tenían el lugar, ¿no? Y los habientes son los que tienen. Entonces es muy raro que en compuestos que son más actuales, de pronto uno observe este tipo de cosas, ¿no? Y luego también pasa con la creatividad de los individuos que crean los compuestos. Por ejemplo, Moreno de Alba menciona en sus minucias del lenguaje sobre el extraño compuesto que se creó para el gentilicio de las personas que son de Aguascalientes. Entonces él casi dice, ¿a quién se le ocurrió mezclar griego y latín. Partículas o compuestos o cositas que provienen una del latín y la otra del griego? Correcto. Entonces, al menos pudieron haber sido sistemáticos de haber dicho acuacálidos o haber dicho hidrotérmico, no sé cómo, que se mezcló, que es griego, y cálido, que es latín. Pues eso, entonces siempre tienen que recordar que los hablantes hacen lo que se les da la regalada gana, y aunque nosotros pensemos que tendría que seguir un sistema, porque así ha sido la lengua sistemáticamente durante mucho tiempo, de pronto un día, pues no, y la gente hace lo que se le da la gana. Por ejemplo, hay otro caso que también es conocido, que ahora se habla de la precuela, ¿no? Y te hablan de la precuela de Breaking Bad y de la precuela de las series o de las películas. Y pues eso también es otro invento, porque secuela, precuela, pues quién sabe qué, o sea, ¿a quién se le ocurrió que cuela? O sea, bueno, no sé si estoy intentando explicar el fenómeno, pero son inventos, pues, ¿no? Y que ya no siguen ninguna regla, ninguna norma, nada. O sea, le metieron el pre, porque pues se les dio la gana, pero cuela no es una raíz, ni es un elemento que encontremos separado de secuela en otros lados. Entonces, pues también los hablantes eso, siempre analizan las formas de maneras diversas. Por ejemplo, el otro día cuando lo platicaba, yo tuve que llegar, creo que bastante a los 20 bien entrados para saber que encarecer no era que algo se hacía carente, que ya no había, sino que era que se hacía más caro, ¿no? Entonces, pues también cada quien hace análisis luego distintos. Con el tiempo aprendí que no, que encarecer es que se hace caro. Para mí era que ya no había. En fin, pero bueno, ya, no me voy a estar. En cualquier momento esto va a tronar y se va a acabar la clase y lo que tenemos que hacer es volverla a iniciar, porque estamos con un caso extraño el día de hoy con las redes sociales. Ajá. Entonces me avisó que está a punto de tronar esto en unos segundos. Ajá. Entonces más bien lo voy a parar y la voy a volver a iniciar, si les parece. Está bien. Para terminar el tiempo que nos queda y sigamos viendo todo. Nos vemos ahorita. Ok. Bueno, vamos a continuar. El siguiente ejercicio lo que tenemos que hacer es identificar
qué tipo de frase tenemos. Entonces, ojo, porque aquí ya no tenemos solamente que observar la palabra, si es un adjetivo, si es un sustantivo, o qué es. Tenemos que ver grupos de palabras, lo que están formando son constituyentes sintácticos. Entonces vamos a ver que, o sea, lo que estamos justo en este camino es diciendo, miren, las palabras, sobre todo los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, estas 4, miren, estamos exponiendo 5 clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos de frases. Y de estas 5, solo la frase preposicional no es núcleo de frase. Es la única que no es núcleo de frase. Todas las demás son núcleos de frase. Todas. Entonces, en cuanto yo veo un sustantivo, digo, pues aquí tengo pues un sustantivo, ¿no? Y ya no les voy a dar la respuesta, nada más les voy a preguntar. Sí. El paisaje más maravilloso del mundo, ¿qué tipo de frase es? Frase adjetiva. Adverbial, ¿no? No. Es una frase nominal. Por el paisaje. Ajá. Entonces, exactamente. Okay. Esta frase nominal, lo que nosotros, o sea, nuestros artículo es un determinante, un sustantivo, y después lo que viene aquí, en efecto, digamos, para los que vieron el adverbio, para los que vieron el adjetivo, sí hay estos elementos ahí, pero ellos serían núcleos de sus propias frases, ¿no? Ellos tendrían que ser núcleos de sus propias frases. Y sobre todo, lo que yo sí sé es que más maravilloso del mundo, ese más está modificando a maravilloso, me está evaluando qué tan maravilloso es, pero maravilloso me está diciendo algo del paisaje, ¿no? Sí. Entonces sí hay estos elementos, sí están ahí sí hay frases adjetivas y frases adverbiales, pero la que realmente está llevándose a todo un poquito no sé qué estoy haciendo, perdónenme, la jerarquía mayor es la frase nominal, ¿no? Que sería así. Y el sustantivo, es el núcleo, paisaje. El paisaje, y aquí está, más maravilloso del mundo, una frase adjetiva cuyo núcleo, que es maravilloso, tiene modificadores. Por un lado, un adverbio que lo intensifica al núcleo maravilloso, y por el otro lado, una frase preposicional. Aquí tenemos una frase preposicional que está modificando al adjetivo maravilloso. Y dentro de esta frase preposicional hay una frase nominal más, que sería el mundo, desde aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando observamos los constituyentes. Justamente eso tienen que observar, sobre todo, pues, de dónde a dónde están puestos los corchetes, ¿no? De dónde a dónde están puestos los corchetes. Y de todas las palabras que están aquí, ¿cuáles tienen mayor jerarquía? Entonces, la que tiene mayor jerarquía aquí es el sustantivo. Y sobre todo el sustantivo que no está introducido por una preposición, sino el sustantivo que está introducido directamente por un determinante. Eso es lo que hace que todo esto sea una sola entidad para contemplar para contemplar eso. Y estoy hablando de ¿qué? Pues del paisaje más maravilloso del mundo. Entonces, es una frase nominal. Si yo puedo, el constituyente completo que está entre corchetes, o que estoy analizando, conmutarlo por un pronombre, tengo la certeza absoluta de que es una frase nominal. Como lo que hice de contemplar ese lo es un pronombre, o contemplar eso es un pronombre. Esas dos pruebas pueden intentarlo, volverlo un lola en algunos casos, o un eso, esa. ¿Algún comentario o nos seguimos con el último, la Torre de la Victoria? Síguete. ¿Qué pasó? Sí, por mí síguete. ¿Esta qué sería? Al último piso de la Torre de la Victoria. Preposicional, por la preposición ¿a dónde? Exactamente. Esta preposición que está aquí, y ya hablamos arriba, las contracciones, vemos que hay una frase nominal, pero esta frase nominal está introducida con una preposición. Y lo van a ir viendo, las frases nominales que tienen una preposición tienen funciones específicas en la oración. En cambio, las frases, es decir, las frases preposicionales. En cambio, las frases nominales que son así derechas, o sea, que no las introduce ninguna preposición, van a tener funciones más importantes con respecto al verbo, ¿no? Sobre todo las de sujeto y las de objeto directo van a ser frases nominales. Entonces, bueno, aquí el último piso de la Torre de la Victoria, en efecto, es una frase preposicional
podemos observar que es una frase preposicional compleja, que a su vez tiene piso, que sería el sustantivo núcleo de la frase nominal, el último piso de la Torre de la Victoria, que tiene su adjetivo último y su determinante el en una contracción con la preposición. Y del otro lado de piso tenemos un complemento adnominal, de que se le pega los nombres. Es una frase preposicional a su vez de la Torre de la Victoria, está modificando a piso, y adentro vemos más complejidad, vemos una frase nominal, la Torre de la Victoria, que tiene una preposición, bueno, una frase preposicional de la Torre de la Victoria, que tiene a su vez una frase nominal, la Victoria. Y ahí es cuando uno va entendiendo a qué se refieren con recursividad y estar iteración y estar aplicando el mismo tipo de regla una y otra vez. Si lo observan, lo voy a abstraer, ¿no? Lo que yo aquí tengo es una frase preposicional que en el interior tiene una frase nominal, que en el interior tiene una frase preposicional, que en el interior tiene una frase nominal, y creo que al final me puedo parar ahí, todavía podríamos seguir ahí, ¿no? El hijo del vecino, del hermano, del tío, o sea, es este tipo de construcción, frase nominal con frase preposicional con frase nominal, así como embebido, es muy común en la lengua, en el español. Recuerden que además, recuerden que el español es una lengua preposicional. ¿Algún comentario o sí, ya estuvo ahí? Seguimos. Muy bien. Hay ahí una torre circular que permite dominar todo el horizonte. Y aquí tenemos que analizar. Este es adverbial, ¿no? Es una frase adverbial. Es una frase adverbial. Entonces, ojo, este tipo de adverbio está para modificar adjetivos y otro tipo de elementos, ¿no? Pero sobre todo como adjetivos más maravillosos, menos maravilloso, muy maravilloso, etcétera. Pero van a ver, está modificando. En cambio, si se dan cuenta, este está modificando Un lugar. O sea, este es el núcleo de la frase. Hay ahí, y ese ahí, esa palabra está cumpliendo la función de un complemento circunstancial del lugar. Ahí es una frase adverbial, efectivamente, cumpliendo la función de complemento circunstancial con respecto a ver. Ahí hay una torre circular que permite dominar todo el horizonte. Una escalera de caracol lleva a la terraza. Aquí me faltó poner. ¿Qué sería? ¿Frase verbal? Verbal. Verbal. Exactamente. Empieza con un verbo en la tercera persona singular, el no indicativo. Exactamente. Y aquí digamos, ojo, yo creo que se los han enseñado desde que estaban en la primaria cuando les dicen que la oración era sujeto y predicado, ¿no? Oración, estructura la oración y se abría así una como V volteada y era sujeto y predicado. Entonces, aquí tenemos básicamente al predicado, ¿no? El predicado es una frase verbal y por eso se habla de que es así. Lo más importante, el núcleo del predicado es el verbo, ¿no? Él es el que nos va a mandar toda la información de la oración y el sujeto tiene que concordar en número y persona con el verbo, ¿no? Entonces, aquí estaría una escalera de caracol, el sujeto, y aquí tenemos el predicado, que es una frase verbal. Entonces el sujeto va a ser una frase nominal y el predicado va a ser una frase verbal. ¿Sí? Bueno, la escalera de la Torre de la Victoria. Es la variedad preposicional. Preposicional, ¿no? Preposicional. Entonces, ojo, aquí lo que tienes es reconocer preposiciones. Son 23 y apréndanselas, ¿no? De memoria. Ante, bajo, con, contra, diéresis, o sea, pónganle un ritmito o alguna cosa ahí que les ayude para poder aprenderse una lista de 23 palabras. Es lo mejor que podemos hacer con esta lista porque es una lista cerrada, o sea, la única manera en la que se abre es así como cada muchísimo tiempo, y poco a poco y a partir de procesos muy lentos es que se arman las preposiciones. Entonces, láselas. Siempre que vean una frase, o sea, acuérdense, las preposiciones tienen la chamba de asignar muchísimas funciones en el español. Entonces, introducen todo tipo de palabras. Lo más común, la estructura más común es la frase nominal,
pero van a ver que incluso podría introducir oraciones, podría introducir adjetivos, adverbios, o sea, como que es de complejidad. Por eso cuando vemos una preposición, decimos frase preposicional, pero ojo, nunca vamos a entender que la preposición en este caso forma el núcleo de la frase. Aquí no. Aquí sabemos que esto, en la escalera de la Torre de la Victoria, pues nos está conectando con algo más. Por ejemplo, habita, ¿no? Aquí habita. En fin, habita desde el principio del tiempo el abao, aku. ¿Qué frase es? Verbal, empieza con el verbo habitar. Exacto. Habita. Este es el núcleo. En este caso sí es núcleo, ¿no? Habita desde el principio del tiempo el abao, aku. Entonces recuerden, el verbo tiene súper jerarquía mayor. Sensible a los valores de las almas humanas. ¿Cuál es el núcleo? Observen toda la frase y digan, todas las demás están al servicio de quién, ¿no? Adjetivar. Exactamente. Una frase adjetiva. Todos los demás, a los valores de las almas humanas, nos está diciendo algo sobre lo que son sensibles. Y adentro de todo esto vemos que nos vamos a estar diciendo algo sobre otro tipo de palabras, pero que aquí todo esto, sensible, es el núcleo. Sensible a los valores de las almas humanas. Y vean también cómo las frases preposicionales modifican adjetivos, modifican sustantivos, como aquí en valores, ¿no? Entonces, realmente las frases preposicionales se le pegan a los sustantivos, pero también se le pegan a los adjetivos y también se le pegan a los verbos, como en el caso de arriba, ¿no? El de habita en la escalera de la Torre de la Victoria. Entonces, profesora, ¿sí? ahí me surge la duda, ¿por qué sensible es adjetivo si cumple la función de sujeto implícito? Pero sí es, no, a ver, si me metiste un jaque, pero ojo. Una cosa es clase de palabra y otra cosa es la función que la clase de la palabra está cumpliendo. Entonces, sobre todo es decir, no, pues definitivamente sensible, definitivamente es un adjetivo, ¿no? Es una clase de palabra más. Ible, lo hemos visto en cómo se crean adjetivos de verbos, ¿no? Este es un adjetivo muy antiguo que viene del verbo sentir. Y aquí todavía la S, pues no, o sea, tiene una diferencia alomórfica, ¿no? Con respecto al verbo sentir. Pero es siente, ¿no? Es sensible, es que es alguien que siente. Entonces es un adjetivo, eso no hay duda. Ahora, sensible a los valores de las almas humanas, toda esta frase, la función que está cumpliendo con respecto a lo que vamos viendo en términos más generales, es modificar la baoaku, está aquí arriba. Esta es una entidad nominal. Es un sustantivo, tenemos el artículo, ¿sí? Y luego tenemos el nombre propio, abaoaku, ¿no? Un nombre raro, pero es un nombre propio. Esta frase nominal es modificada por una frase adjetiva, que es la que viene abajo, ¿no? Entonces la función no es de sujeto tácito, porque aquí no hay ningún verbo. Tenemos otro tipo de palabras. Para que haya sujeto tiene que haber verbo. Y pues no sé si con eso tengamos suficiente. Esta frase adjetiva está funcionando como modificador del sustantivo de aquí arriba. Es como muy loco y por eso es necesario que aprendamos a ver como distintos niveles de análisis. Porque pues yo se los pongo así como en una línea, pero lo cierto es que pues, es un discurso que está entretejido, ¿no? Y aquí nada más estamos viendo a nivel de frase, cómo está compuesto el constituyente, quién es el núcleo. Todavía nos falta ver qué función cumple la frase con respecto a los demás elementos. Que eso ya sería hablar de sujeto, objeto directo, de complemento adnominal, ¿no? Que es el caso que está sucediendo aquí. Una frase adjetiva que está modificando al núcleo de una frase nominal. Vive en estado letárgico. Pensaría que preposicional, pero luego, por lo que dice estado letárgico, es como si fuera un adverbio, ¿no? No, ojo, estado letárgico que es un sustantivo y un adjetivo. Aquí adentro esto es una frase nominal. Una frase preposicional, que sería toda esta hasta acá. Pero por supuesto que lo que les digo, la preposición en no es núcleo, porque a diferencia de otras cosas, pues no puede estar ella solita en nombre de nadie. En cambio, aquí sí podríamos decir, no sé, otras cosas. El estado, sí, es un sustantivo.
Y lo que tiene esta frase nominal, y tal vez por eso te resulta más o menos extraña, es que no tiene un artículo, un determinante. Ahora, ya te estoy entendiendo por qué dices lo de la adverbialidad. Por cómo vive, ¿no? Cómo vive, está como dormidamente. Exactamente, este es el momento de que tengan esas confusiones. Tenemos que saber distinguir niveles de análisis, es como tener filtros distintos. Pones un filtro azul y se ve algo, pones un filtro rojo en el lente y se ve distinto. Entonces aquí también es distinto niveles de análisis. Ahorita estamos viendo la naturaleza de las piezas, ¿no? Y diciendo, esto es un constituyente que está formado por una preposición, un sustantivo, por un adjetivo. Yo sé que, porque además se lo estoy intentando justo decir, este tipo de estructura, la primera, sustantivo con adjetivo, es una frase nominal. Pero con una preposición se vuelve una frase preposicional, ¿no? En estado letárgico. ¿Qué función cumple con respecto al verbo? Efectivamente es un complemento circunstancial. Nos dice el cómo vive. Pero ese es en otro nivel de análisis. Ya me quedó claro. Gracias. Y pues ya, muy bien. Frase preposicional. Y ojo, porque en efecto, esa función adverbial que viste es justo la del complemento circunstancial. Goza de vida consciente cuando alguien sube la escalera. Consciente. Adjetival. Es una frase adjetiva, en efecto. Porque si nosotros, lo que les digo aquí, es una frase verbal, ¿no? Goza empezaría con el verbo, pero no estamos viendo esa. Podríamos decir, no, pues vida consciente, frase preposicional, sí, no estamos viendo esa. No, vida, frase nominal, sí, pero no estamos viendo esa. Estamos viendo esta de aquí. Y en efecto, esto es una frase adjetiva cuya función con respecto a lo que está alrededor es modificar al sustantivo vida dentro de la frase nominal que está siendo introducida por la frase preposicional que permite goza, ¿no? Y este sería un ejemplo perfecto del complemento del régimen prepositivo, pero eso no es lo que estamos viendo ahorita, entonces perdónenme. La vibración de la persona que se acerca le infunde vida. ¿Cuál frase es? Nominal. En efecto, es una frase nominal. ¿Qué pruebas puedo hacer para estar convencida? Volverlo pronombre. Eso le infunde vida. Sí, sí es pronombre. En este caso no lo puedo hacer el de Lola, los las, porque en este caso es el sujeto. Entonces, ojo, esta frase nominal con respecto a este verbo, lo vamos a ver en el futuro, o lo estamos viendo, pero en otros niveles de análisis, sería el sujeto, ¿no? También es una frase nominal. Nada más que son distintas maneras de observarlo. Aquí estamos viendo de qué se compone el núcleo del constituyente y en nosotros cómo funciona. Pero nos queda muy poquito tiempo. Y yo quisiera, bueno, esas nominales entre corchetes, me voy rapidísimo. Nos es un pronombre, nos refiere a nosotros, por supuesto que es una frase nominal. Conocemos desde que nos orinábamos en la cama. Frase nominal. Cada uno, frase nominal, por su lado, frase nominal. Pero si a nosotros mismos habíamos visto una docena de veces frase nominal, era mucho. Aquí tenemos que ver si está funcionando como pronombre o como adverbio. Todavía se me está yendo así como de rápido. Era mucho, está significando a esto, ¿no? Creo que esto es un adverbio, entonces no es un pronombre. Entonces, ojo, aquí hablo una frase nominal en veces. Una docena, una determinante, docena sustantivo, mi núcleo. Y luego la frase preposicional que va a estar modificando a mi núcleo y adentro la frase nominal que me permite que veces esté modificando a docena. Y pues espero que, voy muy rápido, yo lo sé, espero que hayan ido conmigo. Ahora, frases preposicionales entre corchetes. Le puse una mano en la garganta, hasta ahí. ¿Dónde puse la mano? En la garganta y la besé. Entonces descubrí que a 3 metros de distancia, y aquí tengo otra frase preposicional, de distancia, no se observaba. Y pues bueno, nada más hubo básicamente 3. Ahora, esta parte de aquí no la vamos a analizar ahorita, pero consideren lo que es una especie de acordeón. Lo que yo hice fue organizar por tipo de verbos, ¿no? Verbos avalentes, una pequeña descripción, ejemplos, ¿no?
Y mi intención era ver si nos alcanzaba el tiempo de analizarlos con eso, a ver, encuentren el sujeto, y no lo van a encontrar. Lo que sí van a encontrar es que está plagado de complementos circunstanciales. De dónde, cuándo, cómo, esos sí van a tener los verbos que son avalentes. Y luego verbos monovalentes, que solamente tienen un argumento, y los tipos, ¿no? Como el verbo haber, que tiene un comportamiento muy particular, y verbos que solamente tienen sujeto, un participante, un argumento. Pueden tener adjuntos, acuérdense, los circunstanciales, que son los adjuntos, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, son circunstancias. Pero quién hizo qué, esas no son circunstancias, estos sí son argumentos. Y también viene pero de los verbos bivalentes, de dos argumentos, y entonces vienen ejemplos y cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, pues, revísenlo, intenten entender la microhistoria de las que yo les hablaba, que es la que cuentan los tipos de verbos, los tipos de verbos, y son, de aquí están, digamos, muchas, por supuesto que no les puedo ofrecer una gramática del español en 3 páginas, ¿verdad? Pero sí es así como un gran como paquete. Recuerden, los verbos copulativos son muy particulares, pero son 3. Entonces es mucho más sencillo decir, es uno de los verbos copulativos, porque esos nada más van a tener sujeto y atributo. Nada de que objeto directo, nada de que objeto indirecto, no. Jesús y Julia son amigos. Muchos dicen, ¿son objeto directo? No, son es un verbo copulativo, son amigos, atributo. Esto es atributo, no se vayan con la prueba del son, porque, pues no. Vean el verbo, acuérdense, siempre hay que ver el verbo e identificarlo antes de formular una hipótesis de lo que sea. Y luego, este tipo de construcción, creo que sí voy a aprovechar tan siquiera un segundo para hablar de ella, ¿no? Me voy a ir con esta oración, le gusta a Karina. Entonces nada más recuerden, sujeto, el que concuerda, constituyente que concuerda con el verbo, ¿no? Entonces, ¿qué constituyente concuerda con el verbo en le gusta a Karina? Exactamente. Entonces, aunque no parezca, aunque no estemos acostumbrados a esto, aunque sintamos luego que Karina es el sujeto porque ella es la que siente el gusto por ti, en español, estas construcciones de los verbos de afectación que tienen que ver con verbos como gustar, disgustar, molestar, encantar y muchas groserías, ¿no? Así como el que me caga, son cosas que te afectan. Lo que te afecta, eso es el sujeto y tú el afectado eres un objeto indirecto. Y entonces, tú, el sujeto tácito, no aparece porque está en el verbo, le gustas a Karina y Karina refieren a la misma entidad. Estas dos marcas son el objeto indirecto, ¿no? Objeto, déjame lo bajo tantito, indirecto, ¿no? Y entonces, vean la pregunta, ¿a quién le gustas? Pues a Karina, ¿no? Esta es la prueba de objeto indirecto, la pregunta e incluso la pronominalización, que sería quitar a Karina y quedarnos nada más con le gustas. Y aquí tengo mi superobjeto indirecto. Entonces, tan es la misma entidad que la podemos modificar y pensar, no, mejor me gustas a mí. ¿Ven cómo es la misma entidad la de aquí y la de acá? ¿Cómo hace referencia a la misma persona? Y tú sigues siendo el objeto, el sujeto más bien, ¿no? El sujeto de gustar. A quien sea quien le gustes, tú eres el sujeto. Y lo mismo pasa con me gustan las eras, pero aquí lo tengo que poner, ¿vieron? Porque aquí ya no lo puedo omitir, ya no puedo, pues, al menos que ya sepamos de qué estamos hablando, y vean cómo tengo que concordar en tercera persona del plural para que vaya con las eras. Y yo sigo siendo el afectado, la afectada por el deseo o por la emoción de las peras. Y pues bueno, lo que les diría es, pues revisen este documento porque sí viene creo, información que puede ser de relevancia para ustedes, sobre todo en términos de ejemplos, de grupos de verbos y cómo hacen lo que hacen. Régimen prepositivo, verbos equivalentes, ¿no? La estructura de los 3 y ya. Y pues no sé, ya listo. Ahora sí, tengo listo su examen, entonces no sé si subirlo ya. De nueva cuenta, pues ustedes decidirán si lo quieren hasta el domingo. Lo puedo dejar abierto hasta el domingo para que lo resuelvan. Y pues van a hacer estos temas, ¿no?
Ya saben que es opción múltiple, entonces va a estar más papa de lo que puedan imaginarse. Va a ser reconocer morfemas, tipos de frases y algunas de las funciones básicas todavía. Yo creo que todavía no vamos a ver realmente funciones oracionales, pero tal vez tipo de verbos. ¿Puede dejarlo abierto hasta el domingo, profesora? Sí. Sí. Gracias. Pues bueno, ya son las 7. Muchas gracias, Varinia. No vamos a tener grabación. Me siento mucho. Cuídate mucho, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. María, una pregunta, ¿nos puedes mandar lo que hicimos al último con los corchetes? Yo no pude anotar ni tomar screenshot. Tiene el micrófono apagado. ¿Tú me escuchas? Creo que ya se fue. No, perdón. Según yo prendí mi micrófono y lo quise fue apagarlo. Sí. El documento que acabamos de revisar, lo que hicimos de frases de palabras, ¿no? Digo, tipos de frases. Al final, como hicimos ya muy rápido, ya no me tiempo ni de una cosa ni de otra. Muy bien, lo voy a subir. Claro que sí. Muchas gracias. Ahorita mismo lo subo. Va que va. Gracias. Gracias. Les vaya bien. Gracias. Una última pregunta. Una vez abro el examen, ya no lo puedo cerrar, ¿verdad? O sea, si se me llega a ir internet o algo, con esto que están fallando las redes. Últimamente he visto, cuando yo lo pruebo, que me salgo de mi cuenta de profesor y me meto a mi cuenta personal, he notado que como que me ofrece, me dice, ahora Google puede guardar tus formularios en lo que los terminas. Y digo, órale, pues. Como que yo recomendaría que lo hicieran en una sola sesión. Sí, pero tampoco me puedo hacer guaque si Google les ofrece funciones. Y ya está. No, me refiero por lo que están fallando las redes. No sé que me falle. Sí. Si no, mejor me espero hasta el domingo y ya. Espero que esté Yo te mejor. recomendaría que te esperaras tal vez al domingo, o por lo menos al miércoles, ¿no? Sí, porque hoy hasta Telegram le estuvo fallando porque se cayeron las otras y todos nos fuimos a Telegram y también se cayó. Sí, yo creo que por eso mismo es que no estamos teniendo la oportunidad ni de grabar.